cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. El Señor le bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Estamos viendo una serie de devocionales, cómo enfrentar las crisis, cuál debe ser nuestra actitud frente a diferentes situaciones muy complicadas en nuestra vida, ¿sí? Aquellas situaciones que no nos dejan avanzar, aquellas situaciones que nos quitan el sueño, aquellas situaciones que nos perturban, ¿sí? Y la palabra de Dios es muy sabia en esto porque nos enseña cuál es nuestra actitud o cuáles son los principios que debemos manejar en este mundo, en esta vida, para poder salir airosos en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 50:15, dice allí: luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. ¿Sí? Tres acciones muy definidas. ¿Sí? Cuando estés en medio de una crisis, llámame. Contá conmigo, dice el Señor. Y la segunda acción que hace el Señor: yo te rescato. Y hay una tercera acción en medio de las crisis que dice: tú me darás la gloria. Qué tremendo, ¿no? Llámame, yo te rescato y me vas a dar las gracias y la gloria. Ahora, en los momentos de crisis, mis hermanos, siempre debemos buscar a Dios. Mire, en los momentos de dificultades, en los momentos de crisis, vieron que el gobierno busca diferentes personalidades, estudiosos, con el tema ahora de la pandemia, busca personas especializadas, médicos, virólogos, etcétera, etcétera. Buscan muchos consejos, buscan muchos, testimonios, buscan muchos estudios en personas especializadas. No digo que esté mal, por supuesto, está correcto. Ahora, en medio de una crisis, en medio de una dificultad, también debo consultar a alguien que me va a sacar de las crisis. Debo consultarle a Dios, porque hay una hermosa promesa en esta palabra, ¿sí? Llámame. ¿Qué es lo primero que hacemos en medio de las crisis? Pensamos que yo tengo la solución. Yo soy muy inteligente, soy muy capaz, tengo mucha fuerza, tengo mucha inteligencia, mucha capacidad. O sea que voy a salir en medio de las crisis porque yo me lo propongo y porque yo sé cómo salir del medio de las crisis. ¿Esa es mi actitud enfrente a una crisis? O enseguida llamo a mis amigos, a un profesional, enseguida llamo a alguien para pedirle un consejo sobre estar en medio de una crisis y cómo salir en medio de una crisis. ¿Esa es mi actitud? ¿Cuál sería la actitud correcta en medio de una crisis? Mis amigos, en medio de una crisis debemos volvernos a Dios en oración. Esa debe ser nuestra primera actitud. Nuestra primera acción es pedirle ayuda a Dios. Por supuesto que Dios te va a dar todo lo otro también. Te va a dar consejo a través de la ciencia, de la inteligencia, lo que sea. Pero lo primero que debemos hacer en medio de una crisis es pedirle consejos a Dios. Y muchas veces hay personas que tienen crisis en su vida. Y
por una cuestión u otra no piden ayuda, sino que llevan sobre sus hombros toda la carga, toda la dificultad, ¿sí? Mi amigo, mi hermano, en medio de una crisis, no la lleves solo. Están los amigos, está la iglesia, están los hermanos de la iglesia, para compartir la carga. Mis hermanos, por eso la palabra del Señor dice, aliéntense unos a otros. Aliéntense en medio de las dificultades, desen ánimo. Contale a tu pastor, a tu líder, contale cuál es la crisis o la dificultad que estás pasando en este momento. No lleves solo la carga, porque es imposible, mi hermano. Deja la carga en el Señor. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados. Traigan sus cargas, traigan sus crisis, traigan sus dificultades, y yo los voy a hacer descansar. Por eso, uno de los consejos que le doy en este tiempo, mi amigo, es no lleve solo las crisis, sino que compártala con otros, compártala con el Señor. En los momentos de crisis, mis amigos, debemos clamar a Dios. Pide ayuda, dice la palabra. Pedí ayuda. Dice un hermoso pasaje, dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. El Señor nunca nos va a dejar sin una respuesta, mi querido amigo. Si clamamos a Dios en medio de las crisis, Él nos va a fortalecer. Mire, no es porque nosotros seamos ministros, ni que porque creamos en Dios, ni porque estemos dentro de una iglesia, no nos vamos a tener ninguna crisis. No somos inmunes a nada, mi amigo. Nosotros atravesamos crisis como atraviesa todo el mundo. Ahora, la diferencia está en que las personas del mundo llevan las crisis solos. Las personas que están en el mundo y no creen en Jesucristo llevan las crisis o la traspasan a otros o no le dan importancia. Pero un cristiano, aquellos que conocen a Cristo, no llevan la carga solo, sino que las traen a los pies del Señor. Y el Señor te fortalece en momentos de crisis. Mi hermano, cuando se desató esa tormenta en el mar, terrible tormenta de estos marineros experimentados, estos marineros que conocían el mar, estos marineros que durante años habían sido profesionales en el mar, sabían cómo manejar un bote, sabían cómo remar, sabían cómo soportar las tormentas, de pronto se encontraron, dice la palabra, desesperados en medio de esa crisis. Ahora, Jesús no los sacó de esa crisis. No dijo, muchachos, los traigo de nuevo a la orilla para que ustedes no pasen por esto. No. Los dejó atravesar en medio de la tormenta. Ahora, había una diferencia. Jesús estaba en la barca. Esa es la diferencia de aquellos que amamos a Dios. Jesús está en tu vida. Jesús está en tu barca. Jesús está en medio de la dificultad. Jesús está en medio de la crisis para fortalecerte, para bendecirte, para ayudarte. No está para hundirte, está para ayudarte en medio de las crisis. Eran sus amigos, eran los apóstoles. En ningún momento Él los sacó de la barca, sino que los dejó soportar la crisis, pero en medio de esa crisis el Señor estaba allí, dispuesto a ayudarlos. Ahora debemos clamar a Dios en medio de la crisis. Y mis amigos, hay una promesa preciosa y dice, yo te rescataré. Dios ha prometido, mi amigo, mi hermano, que Dios va a responder en medio de las crisis, va a responder nuestras oraciones cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todas nuestras almas. Cuando buscamos a Dios en oración, Él va a venir a buscarnos
en medio de las crisis. Me encanta esa palabra. Yo te voy a rescatar. Qué preciosa esa palabra, mi hermano. ¿Sabe que a veces Dios permite las crisis para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual? ¿Usted sabe cuándo el guardavidas saca a la persona que se está ahogando? Dice que ellos tienen una técnica que esperan que la persona pierda todas sus fuerzas. Ya cuando está, que se ve la manito que dice, chao, me voy, me estoy ahogando, ¿sí? Ahí dice que lo saca. Porque si él va a rescatarlo en el momento, cuando está peleando por su vida, cuando está peleando con el agua, si él lo va a rescatar ahí, es muy probable que los dos se ahoguen. Ahora, cuando la persona que se está ahogando se cansó, no da más y se entrega, ahí es cuando viene el salvavidas y lo saca y lo salva. Ahora, a veces Dios espera que nosotros nos rindamos totalmente a Él para que Él nos pueda sacar en medio de la crisis. Mi amigo, mi hermano, ora en este sentido. El Señor quiere ayudarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere sacarte de las crisis, pero debes confiar en Él, debes clamar a Él y debes pedirle ayuda primeramente a Él y debes confiar en que Él está a tu lado para bendecirte. Dios te bendiga, mi querido amigo. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos.